Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos al Lunes al Foro, espacio propiciado y auspiciado por la Facultad de Derecho, el Consultorio Jurídico y el Centro de Resolución de Conflictos de la Universidad de Medellín. Hoy tocando un tema de mucha actualidad y de mucho interés jurídico, como es dolo eventual o culpa representada. Y para ello, pues contamos con un gran ponente que también es docente de nosotros, Andrés Felipe Arango Giraldo. Doctor Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo está? Doctora Lina, muy buenas tardes para todas y para todos. Un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. El placer es para nosotros que vamos a escuchar un tema de una persona que tiene bastante trayectoria y experiencia en este tema del derecho penal. Andrés es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en derecho penal y criminalística, en derecho procesal contemporáneo, derecho procesal penal, derecho penal y criminología, magíster en derecho procesal y candidato a doctor en derecho procesal. Además, ya les había dicho, es docente tiempo completo en nuestra universidad y es litigante en el área del derecho penal. Entonces, todo un erudito en el tema y yo creo que uno empieza a entender que es erudito cuando todos los días aprende que hay algo nuevo por aprender, ¿cierto, Andrés? Claro que sí, y lo de erudita, María, falta demasiado para eso, pero digamos que aprendices, eternos aprendices. Aprendiz del mago, como se dice en uno de las grandes obras literarias. A todos ustedes, nuestros participantes, bienvenidos a este espacio de todos los lunes a las 4 de la tarde en vivo es para ustedes. Obviamente los invitamos también para que se conecten todos los lunes a las 2 en frecuencia U940M y escuchen en otro formato, pero estos mismos temas. Sin más preámbulo, contás eso de dolo eventual o culpa representada, ¿cómo así? Yo mientras tanto voy a estar tras bambalinas atendiendo a todos nuestros participantes que van a escribir en el chat las dudas y obviamente dándoles el ingreso. Bueno, de nuevo, pues un placer estar aquí con todas ustedes y con todos ustedes. Este es un tema que realmente apasiona y genera mucha más pasión cuando se presentan algunas coyunturas que en nuestro acontecer ordinario de nuestro hermoso país, pues llaman nuevamente la atención sobre una problemática, digamos que centenaria ya, la diferencia entre el dolo eventual y la culpa representada. Yo voy a hacer un recorrido histórico, voy a hacer algunos planteamientos jurisprudenciales que han existido a lo largo de esta figura, voy finalmente a dar unos puntos de, digamos, de fijación de mi postura, no sin antes, pues recordar lo que me parece lo más importante y es que sobre esto no hay verdades absolutas ni se ha dicho la última palabra, el derecho evoluciona y día a día nos vamos encontrando con nuevas realidades. Para eso, pues, reitero que me complace estar en este foro donde ya han pasado muchísimas personas que realmente inspiran en el ejercicio académico y nos inspiran, pues, como no, a todos los días intentar aportar un poco más desde la academia. Mi nombre es André Felipe Arango Giraldo, docente de la Universidad de Medellín, orgullosamente. Mi correo institucional, aquí hay un pequeño error, no es AF Arango, sino AF Arango, ahí me equivoqué. Y mi Twitter, Andrés Arango 10, como tal. Bueno, empecemos por lo más básico. Desde que se instaura el principio de culpabilidad y se abandona el fenómeno de la responsabilidad objetiva, se ha establecido entonces que toda persona que realiza una conducta punible o un hecho punible, como se ha llamado en otros momentos, lo tiene que realizar con culpabilidad. A esto se le denomina principio de culpabilidad, donde en términos sencillos podríamos decir que tiene que existir una vocación psicológica del sujeto al momento de realizar el comportamiento descrito en la ley como delito. Y esto puede ser a título de dolo, a título de culpa o a título de preterintención. Más recientemente la preterintención a partir de las codificaciones españolas que integran el fenómeno de la preterintencionalidad, pero con una clara tendencia o con una clara historia que inclusive la encontramos en Carrara, en Feuerbach y en otros autores como tal. Partiendo del componente normativo, nuestra actual legislación, Ley 599 de 2000, define las modalidades del comportamiento punible como dolo, culpa o preterintención. Y entonces se nos dice que la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Y ahí entonces vamos a incorporar el primero de los aspectos que van a ser importantes en nuestra disertación.
Una cosa es el consentimiento asociado a lo que se ha conocido como la teoría de la voluntad y otra cosa es el conocimiento que se ha asociado como la teoría de la probabilidad. Y aparece como tal nuestro punto problemático en el inciso segundo del artículo 22, que nos dice la conducta también será dolosa cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Y aquí entonces nuestro legislador se va sumando a lo que se conoce como la teoría del conocimiento y veremos más adelante el porqué. Pero para poder comprender bien este fenómeno del dolo y su, digamos, ubicación en términos antagónicos con la culpa representada, pues debemos establecer que la conducta imprudente, que sería mejor llamarlo así, se da cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible. A esto es lo que se le denomina culpa no representada o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Y les dije que era importante definir el concepto o definir o llamar mejor a los delitos que conocemos como culposos mejor de manera imprudente, por cuanto es importante diferenciar la culpa como categoría dogmática, como principio igualmente, y por ello entonces cuando hablamos de la necesidad de que el sujeto realice el comportamiento con culpabilidad, estamos haciendo referencia a esa categoría de la culpabilidad. El delito imprudente entonces se caracteriza porque el sujeto previó o debió haber previsto como probable el resultado y más adelante entrañará o discutiremos sobre qué otros aspectos se dan. Y la conducta es preterintencional cuando el resultado, siendo previsible, excede la intención de la gente. El artículo 21 de nuestra legislación penal establece una fórmula general. Las conductas están redactadas para que se entiendan en la modalidad dolosa, es decir, intencional, cuando el sujeto de alguna manera quiere el resultado que se produce, salvo que la ley expresamente señale el delito en la modalidad imprudente o lo señale en la modalidad preterintencional. Y tradicionalmente hemos distinguido tres formas de dolo. El denominado dolo directo de primer grado, donde se caracteriza porque el sujeto quiere el comportamiento típico y dirige su voluntad hacia su consumación. El denominado dolo indirecto o dolo de segundo grado de los medios o de las consecuencias necesarias, donde el sujeto no quiere un resultado conexo, pero de los medios que ha utilizado, que ha seleccionado, los establece entonces como necesarios en el comportamiento. Aquel que lanza una granada contra una persona y sabe que se encuentra al lado de otras personas, sabe que necesariamente van a resultar heridas o fallecidas. Y en el dolo eventual, donde el sujeto no quiere el resultado típico, pero deja su no producción al azar, deja la no producción del resultado al azar. En el delito imprudente, pues ha existido también una clasificación histórica o ha existido una historia frente al mismo. Carrara lo denominaba la omisión voluntaria de la diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho. English lo denominaba la infracción al deber objetivo de cuidado y esto resultó muy interesante porque él era un causalista y los causalistas abandonaban los elementos normativos y valorativos dentro del tipo penal. Sin embargo, él indicó que se trataba de una infracción al deber objetivo de cuidado. Ahí empieza a establecerse lo que en la dogmática penal se conoce como de alguna forma la normativización del tipo. Belzel establece en tres momentos diferentes de su evolución de la teoría del delito formas distintas de concebir el delito imprudente. Nos dijo primero que la conducta dolosa era una conducta final, la acción final, mientras que la imprudente era meramente causal. Y ya la finalidad de su recorrido, cuando Belzel se empieza a cuestionar y empieza a establecer de alguna manera respuestas a los cuestionamientos que le realizaban sus contradictores, establece pues que la conducta imprudente es extratípica, pero que el individuo comete un error al seleccionar los medios en los que basa el desarrollo de la acción y por eso se produce la infracción del deber de cuidado como tal. Jacobs establece entonces que es la infracción del deber objetivo que tiene el sujeto de evitar comportamientos que de modo cognoscible, es decir, previsible, que él podía comprender, se iban a realizar. El delito imprudente es un delito de naturaleza abierta, inclusive mucho más abierto el omisivo que el imprudente, pero es abierto en tanto que le corresponde siempre al juez ir y ubicar dónde se encuentra la infracción
objetiva del deber de cuidado, la infracción del deber de cuidado. Entonces siempre tiene que ir el juez a buscar dónde se establece esa infracción al deber objetivo de cuidado, pero esa infracción al deber objetivo de cuidado claramente tiene que estar en la ley como tal, en los reglamentos. De ahí entonces que el delito imprudente, y esto será muy importante, sobre todo este primer aspecto, tiene unas características, y es que el sujeto realiza en principio una acción extratípica, una acción permitida, una acción que está marcada por lo que se conoce como un riesgo permitido, una acción que es aceptada por la sociedad. Pero en razón a una infracción del deber de cuidado se produce un resultado lesivo para un bien jurídico tutelado que tiene una relación de determinación de ese riesgo donde el sujeto sabe que puede realizar ese riesgo y una relación de causalidad. Es decir, se puede imputar el comportamiento del ser humano a el resultado que finalmente se produce como tal. Y entonces esa acción, digamos lo imprudente, se da o porque el sujeto debió haber previsto, por ser previsible, la posibilidad de que se produjera un resultado, o cuando habiéndolo previsto, confió, dada su destreza, en que podría evitarlo. Y nos encontramos entonces con las dos modalidades del comportamiento imprudente. La culpa inconsciente, donde el sujeto como tal debió haber previsto, por ser previsible ese resultado, o la culpa consciente, donde el sujeto sabe que está corriendo un riesgo, pero confía en poder evitarlo. De hecho, la distinción entre el dolo y el comportamiento imprudente también nos podría llevar a los planteamientos del mismo Aristóteles. Aristóteles consideraba que existía un comportamiento voluntario, un comportamiento involuntario y un comportamiento no voluntario. El comportamiento voluntario se daba porque el sujeto sabía lo que estaba realizando y dirigía su comportamiento hacia esa realización. El comportamiento involuntario, donde el sujeto no sabía que iba a producir ese resultado, pero dadas las características de ese comportamiento, debía prever que se podía realizar ese resultado final. Y finalmente el comportamiento no voluntario, donde el sujeto ni conocía ni podía prever que se podía predecir ese resultado. No existirá comportamiento imprudente en aquellos eventos en donde el sujeto no prevea, por ser previsible, la producción de un resultado, porque ni siquiera haciendo grandes esfuerzos podría haberlo previsto. Y en esto nos basaremos para establecer que nuestro artículo 12 del Código Penal establece que queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. La mera causalidad no es suficiente para la imputación jurídica del resultado. La causalidad es un elemento necesario pero insuficiente para poder imputar jurídicamente un resultado al tipo. ¿Dónde se encuentran las fuentes de la imprudencia? ¿Cuáles son las fuentes del delito imprudente? De manera genérica, la infracción al deber objetivo de cuidado. Pero para nosotros poder establecer que es infracción al deber objetivo de cuidado, debemos encontrar otros elementos. La negligencia, no hacerlo debido. La imprudencia, realizarlo excediendo un riesgo. La impericia, como la falta de conocimientos o capacitación para desarrollar el comportamiento. El desconocimiento de las normas del procedimiento, de la lex artis, por ejemplo en la medicina, la violación de los manuales, de la disciplina, los medios antijurídicos que exceden el riesgo, la violación de los reglamentos, son fuentes generalmente de la imprudencia. Y para que también podamos decir que hay un delito imprudente, pues tiene que existir un riesgo jurídicamente desaprobado que no se encuentra dentro de un comportamiento aceptado, la verificación de ese riesgo creado por el sujeto en un resultado y finalmente que se encuentre dentro del ámbito de la protección de la norma. Porque finalmente no se sanciona el mero hecho de que la persona haya cometido un comportamiento a título de imprudencia si, por ejemplo, nos encontramos frente a una persona que se arroja a un vehículo que viene a exceso de velocidad, porque en ese sentido no protege la norma el comportamiento de un sujeto que se autopone en peligro como tal. Y nos encontramos tres palabritas que van a ser bien interesantes en lo que tiene que ver con la construcción de la teoría del delito. La previsibilidad, como lo decía Carrara, la voluntaria omisión de la diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho. La prevenibilidad, que es la voluntaria omisión de la diligencia necesaria para prever y prevenir un daño antijurídico posible, prevenible y evitable. Y la teoría de la evitabilidad, que va a ser propia de corrientes normativistas
donde nos dicen que quien tenga el deber jurídico de evitar un resultado típico va a responder por la infracción normativa. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, al contenido del artículo 25 de nuestro Código Penal, vamos a encontrarnos allí que la conducta punible se da por aquella persona que, teniendo el deber genérico o específico de evitar un resultado típico, no realiza los comportamientos que se esperaban de él en su realización. Y la preterintención, como siempre se ha sostenido, es un dualismo entre el dolo y la culpa, en razón a que el sujeto tiene un dolo de realizar un comportamiento de menor entidad, pero por la infracción del cuidado se produce finalmente un resultado de mayor entidad. Aquí en la imagen lo vemos. La persona en su mente se está imaginando en dispararle al sujeto en la pierna, pero finalmente termina impactándolo cerca de su brazo izquierdo y le puede producir lesiones muchísimo mayores o eventualmente la muerte. En Colombia solo tenemos dos conductas preterintencionales, que son el homicidio preterintencional, que implica que una persona quiere lesionar a otra y por la, digámoslo, imprudencia en los medios o en la forma en la que se realiza, termina causándole la muerte. O aquella persona que tiene la intención de causarle lesiones a una mujer de la que sabe se encuentra en embarazo, pero termina produciéndose el parto o el aborto preterintencional de esa persona. Y como tal, la jurisprudencia ha establecido pues que se trata la preterintención de ese dualismo entre el dolo y la culpa. Aquí lo encontramos en el radicado 35.352 del año 2021, 52.857. Nos dice entonces la Corte que el comportamiento preterintencional implica una acción dolosamente orientada a la producción de un resultado típico, es decir, lesiones a una persona o lesiones a una mujer que se sabe se encuentra en embarazo, la verificación de un delito que constituye una mayor gravedad, en este caso la muerte de esa persona o el parto preterintencional, la previsibilidad de aquella posibilidad o de aquel comportamiento que resulta excedido y la homogeneidad entre los bienes jurídicos que están siendo objeto de protección. En ese orden de ideas, volvemos a la palabrita que tanto hemos mencionado, la previsibilidad. Aquello que no resulte previsible no podrá llegar a ser sancionado por el derecho penal como un comportamiento preterintencional. Y como lo decía más temprano, aquí estamos hablando de cómo se construyó este fenómeno de la preterintención. Feuerbach utilizaba la fórmula de culpa determinada por el dolo. Carrara, inspirándose en esta fórmula, adopta la denominación de culpa informata dolo. Pesina nos habla de culpa que mixta a dolo o que muta a dolo, y posteriormente se utilizan locuciones como el dolo preterintencional, delito preterintencional, preterintención, donde cada una de ellas se dota de un contenido diferente. Ya con la doctora Lina, por ejemplo, este material lo pongo a disposición de todas y todos ustedes, y allí podrían encontrar un muy buen estudio, como se evidencia en la diapositiva, sobre el comportamiento preterintencional. Y también se dice entonces que para que un comportamiento pueda entenderse como preterintencional, en el caso que es objeto de análisis por la Corte Suprema de Justicia en el radicado 3218 del año 2021, la muerte tiene que ser previsible, porque si no resulta previsible el fenómeno muerte, el comportamiento no podría marcarse como un delito preterintencional de homicidio, en razón a que precisamente si la persona no puede prever ese resultado, no puede generarse ese juicio de reproche. Este es un caso donde una persona golpea a otro en el rostro, la persona cae al piso, se pega contra el muro y posteriormente, después de la atención médica, fallece. Una conducta preterintencional implica entonces el propósito de realizar una conducta punible, bien sea de lesiones personales o lesiones a la madre o al feto, el inicio de ejecución del comportamiento, la previsibilidad de que se produzca el resultado de mayor entidad y precisamente ese resultado que excede lo querido por el autor. Quintero Olivares establecía con precisión el ejemplo que se acaba de poner de presente por la jurisprudencia. El que golpea a una persona que tras de sí tiene una escalera, actúa dolosamente al golpearle en el rostro y actúa imprudentemente al no contemplar o valorar adecuadamente la posibilidad de que a causa de ese golpe se pueda caer de espalda, golpearse en la nuca con el borde del escalón, lo que le causa la muerte.
Estimar que ese comportamiento en todo resulta doloso implicaría una violación del principio de culpabilidad. Ahora, cada caso deberá verificarse en el estado concreto. Y precisamente para que podamos hablar de previsibilidad sin pretender desviarme hacia la preterintención, pues sin desviar el discurso hacia un enfoque meramente preterintencional, el elemento objetivo de la previsibilidad es lo que condiciona normativamente la posibilidad de que se actúe de manera preterintencional. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque tanto el dolo eventual como la culpa representada, como la preterintención, están marcadas por ese fenómeno de la previsibilidad. Si el sujeto no podía prever por ser imprevisible el resultado, no podríamos hablar de ninguna de estas modalidades. La previsibilidad enmarca el concepto de la culpabilidad, por cuanto el derecho penal no juzga nada más el resultado, sino la conexión entre el comportamiento de un sujeto y ese resultado, siempre y cuando esa conexión pueda resultar previsible a los ojos del derecho penal. Aquí voy a pasar lo más rápido posible porque no pretendo, como lo dice nuestro rector académico, matarlos con sobredosis de diapositivas a título de dolo eventual, sino simplemente hacer unas nociones básicas. Este material lo comparto con todos ustedes, y ya cada quien podrá acudir al referente jurisprudencial para hacer su propio análisis. Y me quise ir única y exclusivamente hasta el año 2000 para iniciar este recorrido con la providencia 13.601. Allí la Corte Suprema de Justicia estableció entonces que existía una imposibilidad de aplicar en el delito de prevaricato la figura del dolo eventual, porque el prevaricato no exigía un determinado resultado y por lo tanto implicaba la imposibilidad de aplicar la figura del dolo eventual a esta categoría delictiva como tal. También en el año 2000, en el radicado 14.355, la Corte Suprema de Justicia analizó un caso donde precisamente se encontraba una persona conduciendo bajo estado de embriaguez. Y allí entonces estableció que como tal existían elementos que podían dar lugar a considerar que existía ese dolo eventual. La vivencia precedente, porque el sujeto había infringido las reglas de tránsito, el exceso de velocidad y el consumo de licor mientras se realizaba la actividad de conducción, y que daba lugar entonces a que pudiera pensarse en una situación de dolo eventual. Para el año 2007, en el radicado 23.825, la Corte examinó la posibilidad de aplicar la el dolo eventual en la figura de la coautoría, y entonces estableció que cuando los coautores realizaban el plan no se requería que todos y cada uno de los coautores conocieran de la totalidad del plan, que si existía finalmente ese acuerdo común, podía permitirles como tal establecer y aplicarles a ellos la figura del dolo eventual. Esto obviamente tiene serias discusiones en el contenido del artículo 62 del Código Penal, que nos habla de la comunicabilidad de circunstancias. Me explico con un ejemplo sencillo. Si 3 personas deciden hurtar a un banco utilizando cuchillos y una de ellas se desvía del plan, lleva un arma de fuego y la utiliza para atentar en contra de uno de los vigilantes causándole la muerte, pues solo a esa persona se le podría generar el comportamiento de homicidio. No se le podría trasladar a todos los demás a título de dolo eventual, por cuanto ellos, si no conocían que esta persona llevaba un arma y que pretendía usarla, pues no hizo parte del acuerdo común y por lo tanto no se les podría comunicar esta circunstancia. En el proceso 24.448, la Corte establece entonces que para la imputación basta, por tanto, con el conocimiento de la producción del resultado fundado en la experiencia general de la vida. El conocimiento necesario es objetivado por medio del criterio del curso normal de los acontecimientos. Lo que, por ejemplo, establece en el derecho noruego y finlandés de la conciencia de que la acción se realice con la seguridad o con la alta probabilidad. Y como tal establece que es posible entonces que se aplique el concepto del dolo eventual, denominado dolus eventuales, cuando resulta posible la producción de ese resultado típico. Yéndonos para el año 2014,
la Corte Suprema de Justicia empieza a establecer algo que va a ser interesante para nosotros en lo que viene de nuestra discusión. Y es una diferencia que existe entre la teoría del consentimiento, de la aceptación, y la teoría de la probabilidad o del conocimiento. Y nos dice entonces que, sin entrar en disquisiciones frente a el punto focal de discusión entre el delito de culpa representada y el delito de dolo o el delito realizado a título de dolo eventual, pues el código de 2000 hizo prevalecer el elemento cognitivo, es decir, el conocimiento que podría tener el sujeto sobre la posibilidad de producción del resultado, más que de la voluntad de realización. De ahí entonces que, como lo veremos más adelante, va a existir esa discusión, ese dualismo de tantos años entre si lo que se realiza en el dolo eventual se realiza porque el sujeto lo quiere, lo conoce, lo acepta, lo consiente, o si simplemente lo conoce y lo estima como probable, dejando la no producción de ese resultado al azar. En el año 2014, en el radicado 41.600, reitera pues su posición de que el delito de prevaricato por omisión solo admite el dolo directo, por cuanto no es posible aplicar el delito en la modalidad de dolo eventual, por cuanto cuando la persona omite la realización del comportamiento es porque dolosamente quiere que no se realice el comportamiento exigido por la ley, la función pública que le ha endilgado el legislador, sin que pueda dejar esto librado al azar. Igualmente, en el año 2014, en el radicado 44847, establece entonces que cuando se trata del dolo eventual, el agente actúa a sabiendas del riesgo que asume hacia un resultado lesivo que él ya sabe que puede realizarse. Y como tal, entonces, el resultado no es lo que determina la imputación, sino el propósito del agente. En el año 2015 se establece entonces que en un caso donde la persona empieza a dispararle a todos los que lo estaban persiguiendo supuestamente y que alega entonces que se realizó de una modalidad diferente a la del dolo, ¿qué establece la Corte Suprema de Justicia en este caso? Que se realizó un comportamiento a título de dolo eventual porque le disparó a las personas al azar, dejando la no producción de los resultados a ella librada. Veremos cómo más adelante la Corte Suprema de Justicia considera que en este tipo de eventos no existe la figura del dolo eventual, sino que se trata de un dolo de naturaleza directa. Este es un caso igualmente interesante, el SP 17436 del año 2015, donde una persona como tal entregó un arma o tenía un arma de fuego, no la revisa y en una especie de juego con otra persona termina impactándole, causándole la muerte. En este caso, se establece por parte de la Corte Suprema de Justicia algo que va a ser bien importante. No basta tan solo con haber previsto la producción del resultado para descartar la imprudencia e imputar el dolo. Debía también establecerse que el conocimiento de la gente sobre la situación de riesgosa le permitía suponer que las condiciones que podrían conducir a la realización de dicho resultado no estaban bajo su control. En este caso, se considera que el comportamiento del sujeto se da a título de culpa representada y no a título de dolo eventual. Pero hay un salvamento de voto y en ese salvamento de voto el magistrado Fernando Alberto Castro Caballero considera que es claro que el incriminado se representó o conocía la concreta y elevada probabilidad de la producción del resultado antijurídico derivado de su conducta y no obstante continúa en su ejecución, lo que para él daba lugar a que se le imputara al título de dolo eventual. En el año 2017 se dice pues que el enriquecimiento ilícito solo, o se dice por parte de un abogado defensor, que el enriquecimiento ilícito solo admitía el dolo directo, donde el sujeto entonces conoce que la persona está realizando una actividad ilícita de la cual se produjo un incremento patrimonial no justificado. Y allí la Corte Suprema de Justicia dice que es perfectamente válido que una persona, a sabiendas de que otro se dedica a actividades de captación ilegal, le maneje los recursos y de esa manera pues se convierte en este caso en copartícipe a título de dolo eventual.
En esta decisión del año 2017 igualmente, cuyo radicado es el 37638, se establece que en aquellos eventos en donde se da un ataque indiscriminado a la población civil, desconociendo el principio de precaución propio del derecho internacional humanitario, pues se puede presentar perfectamente el fenómeno del dolo eventual. Y se establece en esta decisión que frente a la teoría del dolo eventual, la expresión de aceptación previéndola como posible ha venido entendiéndose con menor fuerza a partir de la implementación del Código de 2000, donde lo cognitivo tiene mayor fuerza que lo volitivo. Este recorrido pues nos va a permitir realizar unas afirmaciones un poco más adelante, por ello no me detengo en la lectura extensa, insisto que este material lo proporciono para ustedes. En el auto 765 del año 2018, pues se inadmite una demanda de casación, es un caso de responsabilidad médica y allí la Corte Suprema de Justicia considera que en efecto ella actuó a título de dolo eventual. ¿Por qué? Porque en el caso que fue objeto de análisis, ella no quería causar ese resultado muerte como tal. Sin embargo, a sabiendas de que existía una posibilidad de que se presentara un resultado lesivo, lejos de intentar evitarlo, consideró o realizó una intervención y continuó realizando la intervención, absteniéndose de presentar a la paciente o al paciente a una unidad hospitalaria, dando lugar a que se ocasionara el fenómeno de la muerte. Y para ello entonces se consideró que existía un desprecio total por el bien jurídico tutelado. Y esta expresión también nos será importante, el desprecio o la indiferencia frente al bien jurídico. En la decisión 1569 del año 2018, la Corte Suprema de Justicia considera que la categoría en el concurso de personas en la conducta punible, el determinador, es decir, aquella persona que incita o que induce a otro a realizar un comportamiento delictivo, conocido como el inductor, el instigador o el determinador, puede obrar a título de dolo eventual, en razón a que conoce la posibilidad de que se produzca el resultado, se lo representa como altísimamente probable y deja la no producción al azar frente al comportamiento del autor. Y entonces establece que en la conducta dolosa el autor se figura o representa mentalmente el fin, luego selecciona los medios y después ejecuta el comportamiento. En la conducta culposa la gente inicia una acción extratípica sin relevancia para el derecho penal, en cuyo desarrollo infringe el deber objetivo de cuidado que se concreta en el resultado lesivo. Esto es bien importante. La Corte Suprema de Justicia nos está diciendo, miren, el comportamiento imprudente, el actor realiza un comportamiento extratípico. Ya me voy acercando hacia el punto central de esta disertación. Y nos dice pues la Corte Suprema de Justicia que es perfectamente viable, como lo ha venido sosteniendo, que el determinador actúe a título de dolo eventual. En el año 2018, en el radicado 2640, 49.158, se dice entonces que más allá de las particularidades que se puedan observar en un caso concreto, pues en este aspecto puntualmente se podía establecer que existía el fenómeno del dolo eventual y que como lo ha establecido la doctrina y lo ha reconocido la propia Corte Suprema de Justicia, que la tentativa también ofrece la posibilidad de que se impute a título de dolo eventual. Recordemos que en la tentativa el sujeto tiene el propósito de realizar un comportamiento delictivo, inicia la ejecución de ese comportamiento delictivo mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, pero no se produce el resultado por causas ajenas a la voluntad del autor. De ahí entonces que se está estableciendo que la no producción de ese resultado por causas ajenas al autor también sea a título de dolo eventual. La no producción se dejó librada al azar y por lo tanto es posible imputar tentativa a título de dolo eventual. Lo que resulta un tanto problemático en razón a que en la tentativa se exige que el comportamiento del autor sea idóneo e inequívocamente dirigidos al fin. En la decisión 4904 del año 2018, la Corte Suprema de Justicia recoge de alguna manera
un planteamiento que anteriormente se había desarrollado. Recuerden que habíamos hablado de un caso en donde una persona dispara indiscriminadamente a un grupo de sujetos que supuestamente lo venían persiguiendo y la Corte consideró que allí las muertes se habían producido a título de dolo eventual. En este caso, se establece entonces que cuando se empieza a disparar por parte de un sujeto con fusiles 5.56 tipo Galil en contra de un grupo de personas, pues no se dio a título de dolo eventual, sino a título de dolo directo de primer grado como tal. En este caso fallece un campesino agricultor mediante la utilización de armas de naturaleza letal. Y en igual sentido se establece en la Providencia 2635 del año 2019, donde se establece pues que se generó ese comportamiento a título de dolo eventual en razón a que se empezó a disparar de manera indiscriminada en contra de un grupo de personas. En el año 2020, en el radicado 51283, se establece entonces que la Corte no advierte un comportamiento del acusado a título de dolo eventual, pues está probado que estando en el Parque El Cerrito procedió, sin un criterio conocido, a seleccionar a una de sus víctimas y dispararles, hiriendo a 7 personas, de las cuales una falleció en el hospital universitario donde se encontraba. De ahí entonces que no existió un comportamiento aleatorio librado al azar, simplemente la persona disparó a todos los que allí se encontraran. En la decisión 714 del año 2020 se establece entonces que entre el dolo eventual y la culpa representada tienen en común el aspecto de naturaleza cognitiva de la gente y se distinguen fundamentalmente porque mientras que en el dolo eventual permanece apático respecto de su ocurrencia, en el comportamiento imprudente pues confía en poder evitar y realiza un comportamiento para realizar la evitación. Igualmente en el año 2020 se tiene entonces que existió un aspecto en donde se condena en principio a un ciudadano como autor de un delito de homicidio, pero finalmente la Corte casa la sentencia y establece que solo debía responder en virtud del principio de culpabilidad por lesiones culposas. ¿Qué se establece allí entonces? Que en efecto, al tener por acreditado que el acusado al empujar a la persona dejó libre al azar la probable producción de lesiones corporales, ubicó su conducta en el ámbito del dolo eventual. Con todo, al reconocer seguidamente que esta persona actuó sin prever las consecuencias que en su durar traería, excluyó de plano esa hipótesis, pues, como quedó visto, el dolo eventual requiere necesariamente la representación del resultado y entonces fincó la imputación subjetiva en el campo de la culpa sin representación, que precisamente se configura cuando la gente no se visualiza en el resultado típico. Y esto nos sirve para decir algo importante. ¿Por qué seguimos discutiendo sobre dolo eventual y culpa representada? Porque las diferencias sustantivas entre juzgar a una persona a título de un comportamiento doloso o imprudente van desde el ámbito de la aplicación de la pena, la posibilidad de los sustitutos punitivos e inclusive las sanciones para que este sujeto quede inhabilitado para el ejercicio de cargos y funciones públicas. Y ahí que esta discusión siempre será de actualidad. Para el año 2020, en la decisión 52974, pues se establece que cuando se realiza un comportamiento en donde la persona dispara de manera indiscriminada o alternativa, pudiendo lesionar o darle muerte a cualquier persona, aceptó esta expresión, esa posibilidad, con lo que finalmente se concretó el homicidio de otra persona, en este caso una menor. Este es el último caso que traigo en el recorrido jurisprudencial. Después nos basaremos en el famoso caso del piloto para nuestro análisis definitivo, pero se trata de un caso que podríamos extractar tranquilamente de la película del exorcismo de Emily Rose, con un fatal final en donde un supuesto sacerdote con habilidades divinas realiza un procedimiento de expulsión de supuestos espíritus que estaban en el cuerpo de una dama y que finalmente termina dando lugar a que la estrangule causándole la muerte y evidenciándose gran cantidad de lesiones que atentaron o atentados contra la libertad, integridad y formación sexual de esta persona. Y allí entonces se establece que precisamente cuando estamos hablando del fenómeno del dolo eventual,
pues la persona se representa como probable el resultado típico y aún así deja la no producción del mismo librado al azar. Y toca igualmente los temas de la complicidad, el delito imprudente, la determinación. Y en este caso extrae la Sala de Casación Penal dos aspectos. El dolo eventual exige dos condiciones: que el sujeto se represente como probable la producción del resultado antijurídico y que la no producción del resultado dañoso se deje al azar. En este caso, se establece que precisamente al ciudadano que realizaba el exorcismo se le debe juzgar por la apatía, por la indiferencia o indolencia sobre la producción del resultado. Todo este recorrido, que espero no haberlos agotado demasiado con el mismo, nos lleva entonces a un punto de partida que debe de ser objeto de nuestro análisis y que los autores han tratado de explicar durante, pues digamos, el gran recorrido del derecho penal. Jiménez de Azúa, por ejemplo, consideraba que había dolo eventual cuando el sujeto se representaba la posibilidad de un resultado que no deseaba, pero cuya producción consentía en última instancia corriendo el riesgo de causar, consentía esta posibilidad. Von Hippel decía que existía dolo eventual cuando la producción del resultado antijurídico que justamente con el deseado se representa como posible y que el autor renunciaba a la no producción de ese resultado antijurídico. Y para Prince, por ejemplo, se establecía que el sujeto ha aceptado anticipadamente la producción de ese resultado. Y todo esto para preguntarnos entonces, ¿cuál es la diferencia final entre el dolo eventual y la culpa representada? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar acá? En el dolo eventual, el sujeto tiene un conocimiento de los elementos constitutivos de la infracción típica y eventualmente la voluntad de realización. El sujeto no desea la producción del resultado, pero lo prevé como probable dejándolo librado al azar. En la culpa representada, el autor tiene un conocimiento en una acción extratípica, en un comportamiento en principio permitido y dirige su voluntad a la realización de un comportamiento no antijurídico, un comportamiento permitido. Infringe el deber objetivo de cuidado porque, siendo previsible la producción del resultado, no realizó todos los comportamientos necesarios para su evitación, pero sí como tal confiaba en poder evitar la producción de ese resultado antijurídico. Y nos venimos entonces para la sentencia que ha marcado la discusión en la academia, en las aulas de clase, y que cada tanto nos trae a discutir sobre el dolo eventual y la culpa representada. Y aquí entonces inicia la parte central de lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy y que espero obviamente la posibilidad de interactuar frente a sus planteamientos. La Corte Suprema de Justicia, en aquel famosísimo radicado 32.964 del año 2010, el famoso caso del piloto Sebastián, dice de manera tajante: la diferencia entre una y otra figura, es decir, el dolo eventual y la culpa representada, termina finalmente centrándose en la actitud que el sujeto agente asume frente a la representación de la posibilidad de la realización de los elementos objetivos del tipo penal. Esto lo encontramos en la página 34 de este radicado. Y aquí la propuesta tiene que ser absolutamente contraria a la de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque podemos mirarlo claramente. Tomemos 4 referentes para analizar el dolo eventual y la culpa representada. 1, el conocimiento. 2, la voluntad. 3, la previsión del resultado. Y 4, la actitud del sujeto. En el dolo eventual, el sujeto conoce los elementos estructurales del tipo objetivo, es decir, en su mente, sin anticiparnos a la antinormatividad del comportamiento que se ha de examinar en la culpabilidad, el sujeto sabe que está desarrollando los elementos que el legislador prevé como delito. Pero en la culpa representada, el sujeto no es que los ignore, simplemente está desarrollando un comportamiento extratípico, un comportamiento en principio permitido, un comportamiento legal. Lo que sucede es que infringe el deber objetivo de cuidado y más adelante eso desencadenará en el resultado doloso. Pero su inicial conocimiento va
hacia un comportamiento extratípico, un comportamiento legal. Frente a la voluntad, en el dolo eventual, el sujeto dirige su voluntad a la realización de un comportamiento típico, dejando, no como lo han entendido, la producción del resultado librado al azar, sino la no producción del resultado. Lo que el sujeto deja librado al azar es la no producción del resultado. Le es indiferente si finalmente se ocasiona o no se ocasiona el resultado lesivo. Eso es lo que él está dejando librado al azar. En la culpa representada, el sujeto dirige su voluntad frente a un comportamiento extratípico. Cuando una persona va conduciendo su vehículo bajo estado de embriaguez, su finalidad es llegar a su punto de destino, su casa, el apartamento de un amigo, donde va a continuar ingiriendo licor, pero su proyección, en principio, podría decirse que es la de llegar a la casa o llegar al destino que se genera como tal. En ambos casos, frente a la previsión del resultado, el sujeto se prevé como probable el resultado típico prohibido. Pero, ¿qué es lo que diferencia uno y otro? En el dolo eventual, el sujeto se prevé como probable un resultado típico prohibido que emprendió, que inició, porque el sujeto siempre está dentro de un riesgo prohibido. En el comportamiento a título de culpa representada, el sujeto se prevé como probable el resultado, pero está amparado en un riesgo permitido que excedió porque vulneró las normas de tránsito, los manuales, los códigos de comportamiento, los reglamentos o usó medios antijurídicos. La actitud del sujeto en el dolo eventual. En el dolo eventual le resulta indiferente. Es absolutamente indiferente frente a pueda pasar. Deja, como lo dice la fórmula, el resultado librado al azar. Mientras que en la culpa representada, el sujeto confía en poder evitar. ¿Cómo creo yo que debería estar concebida la norma? ¿Cómo creo yo que debería plantearse este problema? Obviamente, esto es una posición personal. En el dolo eventual, el conocimiento se marca por la probabilidad de la ocurrencia. En la voluntad o en lo que tiene que ver con la voluntad existe absoluta irrelevancia frente a la voluntad del sujeto. A mi juicio, como lo establece el artículo 22, cuando está bien establece, también será dolosa cuando el sujeto prevé como probable la producción del resultado típico y lo deja librado al azar. Noten que en el artículo 22 del Código Penal, volvamos hacia él simplemente para analizarlo, no encontramos estas dos o estos dos elementos que marcan el primer o la primera modalidad del dolo. En el dolo al que alude el inciso primero del artículo 22, nos dice que la conducta es dolosa cuando el agente conoce, elemento cognitivo, los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Aquí encontramos entonces los dos elementos, el elemento cognitivo y el elemento volitivo. Pero en el dolo eventual, inciso segundo de la norma, nos dice también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Aquí no estamos hablando de ninguna voluntad, aquí estamos hablando solo de un conocimiento. Estamos hablando de un comportamiento que se marca por la cognición. Y adelantándome las conclusiones que veremos un poco más adelante, pues es precisamente la fórmula normativista que integra la concepción a nivel mundial del dolo eventual. El dolo eventual hoy en día se concibe como un problema netamente cognitivo, donde el sujeto solo conoce la probabilidad de producción del resultado. Pero no quiere decir con ello que yo me sume a las tesis sobre el abandono de la concepción tradicional que tenemos sobre el dolo. En el dolo eventual, entonces, la voluntad del sujeto se torna irrelevante. La previsión del resultado implica la previsión como probable, pero la actitud del sujeto es de indiferencia frente al bien jurídico tutelado. En la culpa representada, por el contrario, el conocimiento se establece lejano o improbable. ¿Por qué? Porque el sujeto, en lo que tiene que ver con su actitud, confía en poder evitarlo. Si alguno de ustedes le dijeran que hoy se va a caer un avión en el que probablemente ustedes se fueran a montar, lo más seguro es que ustedes no se montarían en ese avión.
pero como generalmente los aviones no se caen o se caen en un porcentaje muchísimo más bajo, ustedes se montan en ese avión porque confían que ese avión no se va a caer. Lo mismo sucede en la culpa representada. El sujeto sí establece la previsión probable de que se produzca el resultado, pero su confianza en la evitación como tal lo lleva a establecer que no se va a producir el mismo. En lo que tiene que ver con su voluntad, en la culpa representada, el sujeto se restringe al resultado, confía que su destreza, sus habilidades lo llevarán a evitar el mismo. ¿Y por qué esta discusión toma, digámoslo, diferentes matices en la actualidad? Porque por allá en el decreto ley 100 de 1980 se establecía que la conducta es dolosa cuando el agente conoce el hecho punible y quiere su realización. Lo mismo cuando lo acepta. Y cuando nos dice la norma, lo mismo que cuando lo acepta, está hablando de la teoría del consentimiento, de la aceptación. Y por eso entonces nos vamos a encontrar que han sido dos las teorías que han marcado la diferencia entre el dolo eventual y la culpa representada. En la teoría de la voluntad, el sujeto consiente en la posibilidad del resultado típico en el sentido de que lo aprueba, lo acepta, lo entiende como válido. Allí estaremos hablando de dolo eventual. Si el sujeto se aferra a la no producción del resultado, el comportamiento será imprudente. En la teoría de la probabilidad, ya lo que tiene mayor importancia es el elemento cognitivo. En el elemento cognitivo existe dolo cuando el sujeto se representa como probable la realización del tipo objetivo y a pesar de ello decide actuar con independencia de si lo admite o no. El comportamiento es imprudente cuando no se representa esa probabilidad o lo advierte lejano o remoto. En el código del año 2000, como lo establece la decisión del año 2004, 15 de septiembre, en el radicado 20.860, se abandona la teoría del consentimiento. Esta que nos decía que el comportamiento era doloso cuando el sujeto aceptaba la producción del resultado y por el contrario se acoge la teoría de la probabilidad, donde lo cognitivo es lo que resulta prevalente y la voluntad del sujeto resulta irrelevante. Y entonces el sujeto actúa con dolo eventual cuando se representa como probable la producción del resultado y deja su no producción librada al azar. Una cosa es la voluntad de evitación y otra cosa es la confianza de la evitación. La voluntad de evitación y la confianza en la evitación son conceptos ambos que tienen la posibilidad de excluir o de reafirmar una u otra modalidad de la imputación. La voluntad implica un comportamiento activo, mientras la confianza implica una concepción racional de la posibilidad de evitar ese resultado. Si existe voluntad de evitar, se excluye el dolo eventual, pero no la culpa representada. Si existe confianza en la evitación y esta es racional, se reafirma la culpa representada y se excluye el dolo. La decisión 32.964 del año 2010 establece como tal que existe un dolo eventual por la indiferencia del sujeto y lo marca en dos aspectos: en los conocimientos específicos del autor y en la representación probable de la producción de ese resultado. Y se toman como tal 11 hechos indicadores que dieron lugar entonces a que se condenara, en este caso, al piloto Rodolfo Sebastián Sánchez Rincón. Y lo que quiero es que empecemos a reflexionar en el caso de Carlos, del empresario de Santa Marta Vives, y nos dicen, mire, en este caso, el procesado Rodolfo Sebastián Sánchez es piloto de aeronaves comerciales. De allí se dedujo que tenía conocimientos o debía conocer que conducir bajo estado de alicoramiento o bajo sustancias estupefacientes podía dar lugar entonces al aumento de la probabilidad del riesgo de un resultado típico. Dos, que en su hoja de vida como conductor existían varias órdenes de comparendo. Tres, que en la noche del 23 de agosto acudió a una fiesta con motivo de la celebración del cumpleaños de su novia
que esa noche ingirió bebidas alcohólicas y estupefacientes. 5, sin tener ningún elemento de prueba que lo pudiese considerar, que al abordar su vehículo se hallaba en capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento y de determinarse de acuerdo con esa comprensión. Recordemos que conducir bajo estado de embriaguez no es delito, es un riesgo que en principio era permitido, pero que excede o que se excede al conducir bajo estado de alicoramiento. 6, que al abandonar la casa de su novia tomó la avenida 19 hacia el sur y que en la intersección de la calle 116 hizo el cruce encontrándose el semáforo en rojo y a una velocidad que oscilaba entre los 65 y 97 kilómetros por hora. Si estaba entre los 65 kilómetros por hora, estaba excediendo ligeramente el riesgo permitido en la ciudad como tal, donde se puede conducir a 60 kilómetros. Si eran 97, pues ya estaba superando con creces el riesgo permitido. ¿Y esto por qué es relevante? Eso es como yo decir, vale entre 1 millón o 10 millones, no te sé precisar. 7, al cruzar la avenida calle 116 chocó violentamente contra una camioneta Nissan que se movilizaba de occidente a oriente por la referida arteria, causando la muerte de 2 ocupantes. 8, que momentos antes del impacto estuvo cerca de chocar un taxi que transitaba delante de la camioneta impactada, el cual al llegar a la intersección de la calle 19 giró a la izquierda en contravía para tomar la calle 116 en sentido contrario. 9, que cuando el taxista hizo el giro prohibido, la camioneta del procesado se hallaba a una distancia de entre 54 y 80 metros. 10, que el taxista se bajó del vehículo y se dirigió al lugar del accidente, bajó al procesado de la camioneta que conducía y que al interpelarlo por lo ocurrido le respondía con frases sin sentido, como tranquilo, que no ha pasado nada, yo soy hijo de Uribe, y que en el lugar de los hechos no se hallaron huellas de freno. De estos hechos indicadores, la Corte Suprema de Justicia deduce que el sujeto actuó a título de dolo eventual. Hoy, en el caso Vives, la Fiscalía General de la Nación deduce la actividad de dolo eventual en razón a que el ciudadano Vives supuestamente estaba bajo estado de embriaguez y a exceso de velocidad a altas horas de la noche. La Corte Suprema de Justicia, por allá en el año 2020, ya entonces corrige una de las irregularidades que había dejado en la decisión 32964 del año 2010 y dice que el dolo eventual no es igual a conocimiento y voluntad, como erradamente lo había sostenido la Corte en la decisión anterior, en esta 32.964 del año 2010. Y nos dice entonces que existe otra especie de dolo, el eventual, caso en el cual el conocimiento adquiere una mayor relevancia que la voluntad, pues si bien no se quiere el resultado, tampoco se desprecia, dado que la infracción penal es prevista como probable, pero se deja, como dice la fórmula, librado el resultado al azar, de manera que el actor no quiere que se realice la consecuencia lesiva, pero se la representa, vale decir, la concibe como posible, más su actitud de indiferencia hacia el bien jurídicamente protegido. En el salvamento de voto de la decisión 32964, pues se ha vuelto casi que un mantra la expresión de Sigifredo Espinosa Pérez, cuando nos dice que llegará el momento entonces en que las cárceles se hacinarán con quienes han osado pasar en rojo el semáforo, reos de representarse en concreto la probabilidad de causar indeterminados daños a terceros. Llegará el día, espero, en que reposados los ánimos y vistos las enormes consecuencias de lo que ahora se postula por mayoría, la sala recoja su criterio para que las aguas retornen a su cauce, pues para finalizar, por mucho que se afine la retórica o se apele a teorías doctrinarias en ocasiones incompatibles entre sí, la culpa es culpa y el dolo es dolo. ¿Qué nos trae actualmente la doctrina? ¿Qué nos trae actualmente, digámoslo, el planteamiento del mundo? El mundo en este momento está discutiendo acerca de la denominada teoría analítica del derecho. Está estudiando el concepto que en su momento Carl Binding estableció entre las diferencias entre norma y regla. Se está preguntando si realmente existe la posibilidad de un elemento en el dolo como es la voluntad. Si es posible encontrar por allá en el cerebro humano ese componente volitivo, si se puede probar, si es posible a través de medios probatorios establecer cuál era la voluntad del sujeto y digámoslo que en una tendencia cada vez mayor está considerando que el dolo es en esencia conocimiento. Y me anticiparé a decir algo, me seduce la tesis
de que el dolo es conocimiento. No como se está planteando actualmente, pero al menos sí plantear que realmente el dolo puede verse más marcado por ese fenómeno del conocimiento. Un autor latino, el doctor Luis Greco, que ha realizado su carrera en Alemania, si mal no estoy, puedo estar equivocado, establece entonces en su artículo Dolo sin voluntad una expresión bien interesante que sería admirable que nuestros doctrinantes y nosotros mismos como apasionados por el derecho la analizáramos. Y nos dice, mira, el dolo es el inicio conocimiento porque solo el conocimiento genera dominio y solo este proporciona razones para fundamentar el tratamiento diferenciado en los casos de actuación dolosa. Nos dice que la ceguera entre los hechos no hay lugar para hablar de dolo, puesto que no existe dominio. Nos dice que el dolo tiene que ser siempre conocimiento. Si yo desconozco los hechos, pues estoy en error. Y si estoy en error, mi comportamiento no puede verse marcado por el dolo. El dolo es exclusivamente conocimiento y no voluntad, ya que esta, es decir, la voluntad, en nada altera el dominio. Además, no vislumbra el autor que hasta este momento exista ningún fundamento convincente para exigir voluntad en el concepto del dolo. Yo pienso que sí existe un fundamento para exigir voluntad en el dolo, y ese fundamento sería entonces el de el aumento o la disminución del juicio de reproche. No debe ser dispensado de la misma manera quien actúa con la clara intencionalidad y enmarca su voluntad a la producción de un resultado a quien solo la prevé como probable. Pero lo que sí es discutible, y considero que en ello le asiste razón a la teoría analítica del derecho, es que no hay forma objetiva de acreditar la existencia de ese fenómeno de naturaleza volítica. Y entonces nos dice Greco que psicológicamente el dolo es conocimiento y no conocimiento y voluntad. El dolo es conocimiento de forma tal de que ahí se derive el dominio mediante el cual el autor realiza la acción. Existe una única forma de dolo, que es conocimiento, no debiéndose distinguir entre dolo directo de primer grado, de segundo grado y dolo eventual. De hecho, como tal, pues nuestro legislador no define, por ejemplo, el dolo de segundo grado, simplemente define el comportamiento como dolo, estableciendo que uno es conocimiento y voluntad, mientras que el otro es una marcada incidencia de la voluntad, del conocimiento. Perdón. ¿Yo qué considero? Yo considero que existen dos formas en las que podemos diferenciar la modalidad del dolo en el comportamiento. Uno, el de primer grado y de segundo grado, que implica un conocimiento sobre los hechos y la voluntad de su realización. En este sentido, existen actos externos que nos pueden permitir establecer este fenómeno que ha sido el más complejo, el de la voluntad. Cuando el sujeto dispara su arma de fuego de manera inequívoca frente a su víctima, podríamos establecer que allí la voluntad claramente está marcada. Cuando el sujeto lanza una granada en un grupo nutrido de personas, sabe que además de la persona a la que le va a causar la muerte, pues todas las que se encuentren a su lado van a ser sometidas a lesiones fatales o también a la muerte. Considero que la persona que utiliza medios capaces de generar desastres, pues tiene el conocimiento y la voluntad de realización de esos elementos. Pero en el dolo eventual existe una situación completamente diferenciable. En el dolo eventual, el sujeto basta para que se le pueda imputar dicha modalidad cuando tiene el conocimiento probable de que se va a producir el resultado típico y deja su no producción librada al azar como tal. Y esto es una visión absolutamente normativa del dolo, una visión que solo le importa el elemento cognitivo del sujeto y que realmente creo yo que no desdibuja una tesis garantista del derecho penal, como voy a explicarlo al cierre de esta discusión. El dolo eventual es en esencia conocimiento y no conocimiento y voluntad. La norma misma nos dice, también será dolosa cuando el autor se representa como probable la producción del resultado típico y deja su no producción al azar como tal. Pero no es la producción, sino la no producción del resultado. ¿Qué es lo verdaderamente relevante en esta discusión? Lo verdaderamente relevante, a mi juicio, y aquí quiero aclarar que los grandes maestros que han discutido frente a este tema no se han puesto de acuerdo. Lejos me encuentro yo de poder alcanzar siquiera un espacio en la discusión. Pero
lunes al foro con absoluta amabilidad me ha permitido compartir estas disertaciones con ustedes, y puede que estén ustedes de acuerdo con ella o puede que con un solo brochazo derrumben todo lo que he dicho, y precisamente está bien, de esto se trata la discusión jurídica y precisamente el foro es para eso, para compartir la discusión académica. Pero a mi juicio lo verdaderamente relevante es lo siguiente. Yo en el dolo eventual siempre estoy ante una conducta típica. Quien realiza un comportamiento típico a título de dolo eventual, desde el principio se encuentra realizando un comportamiento prohibido por el legislador. Siempre se encontrará en el marco del comportamiento prohibido. Siempre estoy frente a una conducta típica y preveo como probable la producción del resultado. Lo dejo librado, la no producción del mismo, al azar. Cuando digo que lo dejo la no producción del resultado librado al azar, quiero enfatizar en ese aspecto. No es que se deje la producción del resultado al azar. Lo que se deja al azar es que este no se produzca, porque el sujeto inicia el desarrollo de la conducta típica. De manera idónea, realiza todos los comportamientos para que se produzca ese resultado típico. Lo que deja librado al azar es que no se produzca el mismo, no que sí se produzca el mismo. Le resulta indiferente entonces que ese comportamiento se materialice en el resultado. Muestra entonces un absoluto desprecio por el bien jurídico. Le resulta intrascendental lo que con él suceda o no. Mientras que en la culpa representada, el sujeto siempre está desarrollando un comportamiento extratípico, siempre está en presencia de una acción en principio permitida y prevé como probable la producción del resultado típico, pero confía en que dada su destreza, su habilidad, su pericia, su capacidad de reacción, sus experiencias, lo que ha hecho en el pasado le permitirá la evitación. Existe confianza y voluntad en realizar la evitación de ese resultado típico. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro país? De manera magistral, el profesor Fernando Velázquez nos comparte en la columna o en su columna del domingo una reflexión en punto inicialmente o precisamente a el dolo eventual y lo que está sucediendo. Los festejos y la tragedia lo denominan. ¿Qué sucede en nuestro país? Que estamos en presencia de un marcado populismo punitivo. Todos los días la opinión pública, los medios de comunicación, los mismos legisladores claman por un incremento de las penas, como si realmente el aumento de las penas llevara consigo una solución mágica para el fenómeno delincuencial. La sed de venganza que puede llegar a ser entendida por las víctimas de alguna manera, pero que desatiende todo un modelo democrático del derecho, fundado en el respeto de la dignidad del ser humano y en caros principios como el principio de culpabilidad, donde al sujeto no se le juzga en virtud precisamente de esa sed, casi que de sangre que existe en el pueblo, sino en el comportamiento que finalmente ejecutó basado en el principio de culpabilidad. A la persona se le debe juzgar por lo que realiza y realiza con culpabilidad y no en virtud de ese ánimo vindicativo que existe en nuestra sociedad. La inconsistencia dogmática que nos ha llevado entonces a pensar que puedo tratar indistintamente el concepto de dolo o culpa, que igualmente no importa si se habla de preterintención, que es lo mismo entonces un autor que un interviniente, que puedo ser interviniente autor del desarrollo del comportamiento sin lugar ni siquiera un análisis un poco más detallado. La falta de rigurosidad en la creación de un concepto como el de hecho jurídicamente relevante, la falta de rigor al momento de realizar el juicio de imputación, lo que ya desde el año 2014 vengo discutiendo con toda la fuerza que puedo darle a un tema tan importante como la relevancia de un control a la imputación de cargos. El desconocimiento del principio de estricta tipicidad nos lleva entonces a querer marcar como dolo eventual aquello que claramente el legislador ha marcado desde un concepto ex ante de conducta como un comportamiento imprudente. Uno no puede explicarse en casos como el de Vives cómo
tranquilamente se desconoce el contenido del artículo 110 del Código Penal con la modificación incorporada en la Ley 1696 del año 2013, que claramente establece que el comportamiento de homicidio culposo se agrava cuando el autor al momento de cometer la conducta estuviese conduciendo bajo estado de embriaguez superior a grado 1 y que ello sea determinante para la comisión del comportamiento delictivo. Si el legislador ya nos ha dicho que cuando la persona se encuentre conduciendo un vehículo automotor, esto debe de ser llamado como homicidio imprudencial, agravado, teniendo como tal una pena aumentada de el doble a la mitad de, perdón, de las 2/3 partes al doble de la pena, pues no se explica pues como tal, uno, la posibilidad de que de manera desconcertante y casi que simplemente para darle aplauso a la decisión que implique entonces llenar las copas de la sed de venganza de aquel populismo punitivo, pues se denomine hoy un accidente con la novísima figura de un accidente doloso. Porque eso es lo que está sucediendo. Estamos entonces llamando a un accidente dolo eventual. Y por más trágico que sea, por más doloroso que pueda suceder, por más importante que exista normativización del comportamiento, por más indeseable que se sigan presentando este tipo de circunstancias lamentables por la infracción del deber de cuidado de los ciudadanos, por el desconocimiento de las reglas básicas de convivencia, por el desconocimiento de las fatales consecuencias que puede tener el aumento del riesgo en una actividad ya de por sí peligrosa, pues citando al maestro Sigifredo Espinosa Pérez, por más que se afine la retórica y por más que se quiera dotar de contenido a las teorías en veces incompatibles como si el dolo es dolo, la culpa es culpa, y cuando estemos hablando de un comportamiento que en su inicio y en su naturaleza es extratípico, pues difícilmente, al menos en lo que a mí respecta, se puede mutar un comportamiento imprudencial al campo de un comportamiento doloso, ya sea que llamemos al dolo conocimiento y voluntad o que lo llamemos solo conocimiento. Con independencia entonces de la normativización del dolo, en el cual hoy la doctrina tiende a considerar que el dolo es solo conocimiento, pues por más que así lo sea, de lo cual no estoy en desacuerdo, no podremos mutar nunca un riesgo permitido excedido a un comportamiento de naturaleza doloso con las consecuencias punitivas que ello desprende. Aquí pues finalizo mi intervención, mi disertación, y quedo con ustedes para inquietudes, dudas, preguntas o, como diría el profesor, el doctor José Luis Jiménez, nuestro decano de la Universidad de Medellín, o para que tiren piedras al argumento porque la academia así lo permite. Doctora Lina, quedo con ustedes. Claro que sí. A Janet Parra ya se le respondió porque habló del caso que expusiste. Nos preguntan, ¿se puede pensar que es muy sutil la diferencia entre dolo directo y dolo eventual? Pues en ambos se tiene el conocimiento del resultado, o estaré equivocada. Recuerden a todos que pueden escribir por el chat las preguntas que tengan. Lo que pasa es que en la codificación que nosotros tenemos en nuestra norma, el concepto de dolo directo sería el de aquel que conoce los elementos constitutivos de la infracción penal y dirige o se dirige voluntariamente hacia su realización. De ahí entonces que en el dolo directo de primer grado, como lo tiene enmarcado nuestro legislador, pues existe esa claridad en que existe conocimiento y voluntad. Pero en el inciso siguiente del artículo 22 nos dice, mire, también la conducta será dolosa cuando el sujeto conoce la probabilidad de que se produzca el resultado y deja su no producción librada al azar. La diferencia allí, como lo enmarqué en los primeros momentos de la disertación, pues se tiene no solo frente al conocimiento, sino también al conocimiento, la voluntad, la actitud del sujeto y la previsión frente al resultado que para tanto dolo eventual como culpa representada es la misma. Bueno, más preguntas no hay. De una vez vuelvo y voy a colocar en la presentación que el doctor Andrés Arango nos hizo en este chat del evento. Denme un momentico, doc, si tienen más preguntas.
No sé si de pronto tengan más preguntas. Mateo, por favor, nos escribe la pregunta. Por aquí veo una línea. ¿Cómo entendemos el doble de consecuencias necesarias, doctor Andrés? Muchas gracias. ¿Y usted qué es adivino qué va a suceder con el proceso del empresario en Santa Marta? Yo no sabía lo Bueno, de adivino. Ahorita tenemos entonces una sesión para que me diga, por favor, ciertas cositas futuras. Listo. 97-45 para todos en el chance. Perfecto, Javi. Eh, bueno, el dolo de consecuencias necesarias, como su nombre lo indica, es una expresión que lo que tiene o lo que pretende establecer es que precisamente en razón a los medios utilizados por el autor se van a producir indefectiblemente o fatalmente esas consecuencias. Entonces, el que quiere darle muerte a una persona que se encuentra en su residencia y prende la casa, pues va a generar un incendio, un daño en bien ajeno y va a generar igualmente el homicidio de esa persona. Entonces, necesariamente se van a producir los efectos concomitantes. Es interesante ver cómo en la teoría de Belzel se planteaba este aspecto. Entonces se decía, mire, el ser humano a través de esa magnífica capacidad que tiene de proyectarse en el futuro, pues elige un fin y a través de la elección de ese fin avanza en el futuro, proyecta los resultados, establece de acuerdo a los medios que está utilizando cuáles serán los efectos concomitantes y de acuerdo a la previsión de esos efectos concomitantes pone en marcha el curso causal que orienta y controla el desarrollo de ese fin. O dice, no, yo sí quiero matar a Pedro, pero no me interesa hacerlo con el incendio porque puedo generarle daño a terceros, mejor lo enveneno, o mejor le disparo, o mejor lo apuñalo. Cuando el sujeto prevé los efectos concomitantes, pues digamos lo que a través de la imaginación puede establecer si se enfoca en el desarrollo de ese plan o lo modifica. Y en lo que tiene que ver con el proceso de Santa Marta, mi esperanza son los jueces. Mi esperanza es la corrección de los actos irregulares. Hay una norma muy bonita que tiene el Código de Procedimiento Penal y es creo que la que yo más cito a mis estudiantes es el artículo 27, que nos dice cuando se esté ejerciendo la acción penal se tiene que agotar los criterios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y corrección en el comportamiento. Flaco favor se le hace al concepto de la teoría del delito, al concepto del proceso penal, cuando se inflan imputaciones, cuando se utiliza ese brazo del poder punitivo para atropellar a quien en este momento es el más débil. ¿Y quién es el más débil? El procesado. Las personas que fallecieron, pues es absolutamente lamentable lo sucedido, pero realmente el hecho de que se pretenda llamar a esto lo eventual y castigarlo con una pena que supera los 17 años de prisión, pues no va a generar ningún efecto positivo para estas personas. La sed de venganza no modifica el aparato punitivo, la sed de venganza no modifica la relación de una sociedad. Mi esperanza, que quisiera que fuera mi premonición, es la corrección de un comportamiento y llamar a las cosas por su nombre. A esto se le debe llamar homicidio imprudencial de naturaleza agravada en razón al efecto del licor en el ciudadano, si es que ello fue así, porque en todo caso se presume su inocencia y eventualmente tenga la discusión de irse a juicio y alegar lo que en su momento se expresó de una autopuesta en peligro por parte de las víctimas, pues se dice que invadieron el carril donde se encontraba, donde era el propio para los vehículos. Yo ya en ese aspecto no entro en ningún tipo de discusión porque serán los elementos de prueba que existan en el proceso los que puedan corroborar o desvirtuar esa situación. Lo que sí espero es que se corrija este comportamiento irregular y se llamen a las cosas por su nombre. Perfecto, doctor. ¿Me podría explicar, por favor, la comunicabilidad de circunstancias? Bueno, es una norma que establece el artículo 62 de nuestro Código Penal y se dice que las circunstancias personales del autor no se comunicarán a quienes intervengan en el mismo, a los demás copartícipes, salvo que las hayan conocido. Entonces, es una situación puntual de un sujeto, por ejemplo, el que decide darle muerte a su cónyuge y utiliza entonces o determina a otra persona. Entonces, allí podríamos decir que si el determinado, en este caso el autor del comportamiento, desconoce que está matando a la cónyuge en este caso su determinador, en principio no se le comunicarían esas circunstancias, ya sea para el homicidio agravado o para el feminicidio. Y también
el concepto de la comunicabilidad de circunstancias viene dotado del plan común que es propio de la coautoría. Las circunstancias materiales que estén en uno de los autores no se le comunican a los demás intervinientes, salvo que hayan hecho parte del plan criminal. Si no hicieron parte del plan criminal, pues solo responderá el que las haya desarrollado. Clásico ejemplo de los excesos. Entonces, Pedro y Juan deciden hurtar a Andrés, pero en medio de ello, Pedro decide entonces apuñalar a Andrés hasta causarle la muerte, y esto no hacía parte del plan criminal inicial. De ahí entonces que solo Pedro responda por el homicidio. Obviamente, esto tiene aspectos de naturaleza probatoria que son bien complejos. Freddy Acosta nos pregunta, profesor, ¿cuál podría ser un ejemplo de manual del dolo eventual? Pues no sé si de manual, y de pronto ahí sí me pueden caer piedras, pero para mí el ejemplo que me parece más representativo de una actualidad de dolo eventual es el que en un lugar concurrido hace tiros al aire, sin necesidad y sin justificación alguna. ¿Qué es lo que está dejando librado al azar? ¿Dónde cae el proyectil? Y en este sentido, lo único que se deja librado al azar es la no producción del resultado. Cuando una persona dispara al aire, sabe que el proyectil va a llegar hasta su punto más alto, y como tiene una trayectoria en ojiva, pues como tal, o en órbita, lo que se va a producir es que finalmente ese proyectil vuelva hacia la superficie, caiga a la superficie. Ahí entonces encontraríamos un clásico ejemplo de dolo eventual. Y un gran amigo, el profesor Santiago Tres Palacios, en su red social recientemente desarrolló un hilo monumental, lo recomiendo para que lo busquen y lo puedan analizar. Establece el caso del conductor bajo estado de embriaguez y lo compara con el extorsionista que le pone un collar de bombas a una de sus víctimas para cobrar el secuestro extorsivo. ¿Qué es lo que está dejándose librado ahí? La no producción del resultado. Este es un caso típico de dolo eventual. Pero me atrevería a decir algo. La complejidad de esta figura y las repercusiones en la pena, en la responsabilidad, en los sustitutos punitivos y en los derechos del procesado debería llevarnos a que no existieran casos planteados en manual, que cada caso se analizara con absoluta rigurosidad, porque la distinción entre dolo y culpa representada implica enormes consecuencias, no solo para el concepto del derecho penal, sino para los intereses de las personas que están en ese dramático escenario que es el derecho penal. Bueno, el poder punitivo mejor. Doctor Andrés, nos pregunta Alejandra Tortúa, ¿qué efecto jurídico genera la imputación de la conducta a título de dolo eventual para efectos de la reparación de perjuicios a las víctimas, especialmente cuando quien ocasiona el accidente cuenta con una póliza segura? Digamos que el daño que se produce de naturaleza antijurídica, tanto en la culpa representada como en el dolo eventual, a mi juicio, salvo mejor criterio, no tendría incidencia en la reparación. La muerte, ya sea porque se trate de un comportamiento imprudente o un comportamiento doloso, pues tendría el mismo o la misma virtualidad en lo que tiene que ver con la reparación, al menos desde un plano objetivo. Obviamente, ya en lo que tiene que ver con los perjuicios morales o inmateriales, de eso sabe muchísimo más la doctora Lina que yo, podríamos encontrarnos que en razón al sufrimiento de la víctima podría incrementarse eventualmente una reclamación extrapatrimonial. En lo que tiene que ver con el riesgo asegurable, igualmente, pues hay muchas compañías de seguro que excluyen el dolo como riesgo asegurable. Entonces nos dicen, cuando hay dolo, pues no está cubierto dentro del contrato de seguros, mientras que la culpa sí. Si hay culpa y se trata de un aspecto de imprudencia, pues será mucho más sencillo para los interesados buscar esa reparación económica por parte de las compañías aseguradoras. Pero yo la verdad no soy muy diestro en esos temas, doctor Alejandro Teortúa. Creo yo pues que es un campo donde los civilistas pues podrían expresarse muchísimo mejor que yo. A duras penas balbuceo algunos aspectos propios del derecho penal, difícilmente podría yo establecer cuestiones tan técnicas en ese sentido desde la responsabilidad de naturaleza civil. Doctor, eh, muy buenas tardes. ¿Cómo puede diferenciarse la sutileza de estas dos figuras en casos específicos de enfrentamientos civiles con la fuerza pública? Por ejemplo, en escenarios de marchas, otras manifestaciones de esta naturaleza, nos pregunta Stephanie Fierro.
Yo creo que no va a ser sencillo, no va a ser sencillo plantearlo. Y de hecho también enmarca unas discusiones muy profundas. Si, por ejemplo, pues si le estoy leyendo la mente, estamos hablando, digamos, de los sucesos que se han presentado en los enfrentamientos de los jóvenes con la fuerza pública en el ámbito del paro nacional. Inclusive hay discusiones tan profundas como si se trata de situaciones que son cubiertas por el derecho penal militar o si deben ser propias de la justicia ordinaria. Y uno de los elementos que a mi juicio reposan o en los que reposa como tal el concepto de la imprudencia es el de el aumento del riesgo en el uso de materiales riesgosos. Por ejemplo, cuando yo acciono un arma no letal desatendiendo el deber objetivo de cuidado, en principio estaría en el campo de la imprudencia. Pero cuando desatiendo completamente el manual de funciones y dirijo inequívocamente el arma de fuego para que produzca un resultado letal, pues indudablemente estamos en el campo del dolo. Y con el concepto del dolo no me quiero referir a un dolo, digámoslo, negativo o al dolus malus que llamaban los clásicos. Me estoy refiriendo al dolo como conocimiento en la realización del comportamiento. Para un ejemplo, si yo puedo disparar el arma de manera, digamos, lo que en 45 grados, para que se produzca el impacto, la explosión del gas y disperse a las masas, y así lo he establecido, pues estaríamos en presencia de una eventual culpa representada frente a un suceso o frente a un resultado antijurídico. Pero si yo, contrario a eso, acciono el arma de fuego de manera directa hacia el rostro de una persona, pues estaríamos en presencia de un dolo y ya ahí ni siquiera hablaríamos de un dolo eventual, sino un dolo directo. Yo creo que esta pregunta de María Carolina tiene que ver mucho con la anterior. Buena tarde, en teoría es comprensible la diferencia entre culpa y dolo eventual. Por favor, un ejemplo en el ámbito probatorio para desvirtuar que no se trata de dolo eventual. Mil gracias. Un ejemplo en el campo probatorio para desvirtuar que no se trata de un dolo eventual. Mire, muy sencillo. Por ejemplo, en el caso de la conducción bajo embriaguez, si nosotros notamos las huellas de frenada y las huellas de frenada son, por ejemplo, de 10 metros, podríamos decir, mire, aquí hay un elemento que da cuenta entonces de que existió la voluntad de evitación. O si, por ejemplo, pericialmente se establece junto a esas huellas de frenada que el comportamiento, que la conducción se daba a una velocidad inferior a los 60 kilómetros por hora, será un elemento para desvirtuar el dolo eventual y reafirmar la culpa representada, la confianza y la voluntad en la evitación del resultado. Pero también pensemos como tal en una situación en donde el sujeto no dirigió el comportamiento hacia la producción de un resultado lesivo. Un caso muy reciente, no voy a citar la persona o el nombre del sujeto, se trató de un caso de error en el golpe, pero se generó alguna discusión. El escolta que en la salvaguarda de los derechos de su asistido desenfunda su arma de fuego y termina impactando precisamente a su defendido y no a quien lo va a agredir. Es que empezó a disparar para todos lados y le produjo fue la muerte a su defendido. No, esta persona no tenía la intención de causarle un daño a su representado, sino precisamente al agresor. En la prueba siempre vamos a encontrar algunos elementos que nos permitan afirmar o desvirtuar una de las teorías. Siempre lo digo a mis estudiantes, la prueba es el motor dialéctico del proceso, lo que nos permite y lo que nos debería llevar a que nuestros razonamientos jurídicos optasen por una u otra vía, siempre debería ser, fuera de un análisis muy concienzudo de los elementos que tenemos, la prueba que nos permita dar cuenta de la existencia de uno u otro fenómeno. ¿Qué efecto jurídico pudiera producir en el ente acusador esa mala costumbre de inflar las imputaciones? Esto teniendo en cuenta que de tajo, en la mayor parte de las situaciones, ese hecho impide que el procesado acceda a negociaciones o situaciones que le sean favorables dentro del proceso, nos pregunta Alexandra Manzano. Bueno, esa ha sido, digamos que mi discusión desde hace mucho tiempo en lo que tiene que ver con las imputaciones. Yo he sido un partidario de que el juez debería realizar un control judicial a la imputación de cargos para efectos de evitar este tipo de comportamientos en los cuales se generan imputaciones infladas, falta de rigor dogmático,
digamos, lo que imputaciones alternativas, y eso es algo que ha existido a lo largo recientemente de la jurisprudencia en lo que tiene que ver con el concepto de los hechos jurídicamente relevantes, que sería objeto de una discusión diferente. Yo planteo, y hay un referente bien interesante reciente de la Corte Suprema de Justicia, la decisión SP 1013 del año 2021, en el radicado 51186, que nos dice, mire, es que si yo siempre he aceptado en el plano de los hechos un comportamiento y la fiscalía por error en la imputación no readecuó el comportamiento a lo que realmente se debía hacer, eventualmente el juez puede condenar no solo por el delito que debió haberse imputado, sino reconocer la aceptación de cargos y las rebajas de pena. En un caso de homicidio donde la fiscalía sin base fáctica y sin base probatoria imputa el dolo eventual, pues sería una estrategia válida que el procesado a través de su defensor lo hiciera saber. Yo acepto que infringí el deber objetivo de cuidado y soy responsable de haber ocasionado la muerte de estas personas a título de culpa, más no a título de dolo eventual. Si no prospera la tesis del dolo eventual, el juez tendría dos caminos, o el de absolver por el comportamiento a título de dolo eventual o el de anular la actuación, tres caminos, o el de anular la actuación o el de condenar por el delito de homicidio imprudencial. Aquí hay un problema gigantesco. ¿Y cuál es el problema gigantesco? Que en el dolo yo tengo que imputar porque el sujeto conocía que estaba realizando el comportamiento delictivo y dejó la no producción librada al azar. Mientras que en el delito imprudente tiene que hacer parte del hecho jurídicamente relevante el concepto de la infracción al deber objetivo de cuidado. Le tengo que decir cuál fue el deber incumplido. Entonces, dada este tipo de circunstancias, pues la tesis más válida, a mi juicio, llevaría entonces a la de la absolución del procesado al no acreditarse la existencia del dolo. Les voy a dejar la nota de la decisión que acabo de referenciar, que nos habla sobre la posibilidad de allanamientos condicionados. Esto por si alguno la quiere observar o la quiere mirar. Yo le voy haciendo la otra pregunta. En el homicidio del policía por parte del conductor de la moto, al hacerle un registro, ¿hay comunicabilidad de circunstancias respecto al parrillero? Pues a ver, aquí estamos, estoy planteando un caso o estoy hipotetizando sobre lo que la persona me está preguntando. Entonces, hay una persona que va conduciendo una motocicleta, lleva consigo o lleva como acompañante un parrillero, se produce un procedimiento policial donde se hace la requisa. Ya sé cuál es creo saber cuál es el caso, pues estoy pensando, imaginándomelo. Y como tal, en el momento en que se está haciendo la requisa a una de estas personas, el parrillero saca el arma de fuego y le dispara a la gente. Tendría que ser parte de un plan común. Y como no es un plan común, difícilmente, y como no hay, pues, salvo que existan elementos para predicar la existencia del plan común, o que entre ambos habían propuesto como tesis la huida, o que se iba a desarrollar esto, pensaría yo que solo puede serle imputado el comportamiento de autor a quien acciona el arma de fuego, insisto, salvo que existan elementos que puedan predicar la existencia de un acuerdo común previo concomitante. Lo que no desvirtúa eventualmente, si se da un fenómeno de huida de ambas personas, la complicidad, porque ahí sí habría un acuerdo concomitante en la fase de consumación del comportamiento. Discutible, sí, porque la complicidad se da es en el momento de la ejecución del comportamiento, pero aquí estaríamos hablando de una fase intermedia entre la ejecución y el agotamiento. De esa manera, pues lo plantearía yo. Pregunta para el doctor Andrés de Islen Baquer. ¿Cree usted que la teoría de la probabilidad no tiene cabida en nuestro ordenamiento? No, de hecho, creo todo lo contrario. Yo creo que la teoría de la probabilidad sí tiene cabida en nuestro comportamiento. A mí no me molesta la teoría de la probabilidad. No veo desacertado que se diga que el dolo es conocimiento y no necesariamente conocimiento y voluntad. Muy seguramente a futuro se normativizará el dolo solo llevándolo como al tema del conocimiento. Pero no, lo que estoy en desacuerdo es que se pretenda establecer que puedo desviar un comportamiento imprudente sin mayores esfuerzos al comportamiento de lo doloso.
Bueno, doctor Andrés, agradecerle no solamente de parte de la Facultad de Derecho, el consultorio jurídico y el Centro de Resolución de Conflictos, sino también de todos los participantes que aquí han dejado mensajes de excelente exposición, de que muy claro el tema y que les ha gustado bastante, sino también de parte nuestra, porque recuerde que sabe que usted se puede volver a escuchar en los 9:40 AM el próximo lunes a las 2 de la tarde. Allá tendremos a el doctor Andrés Arango hablándonos en otro formato del mismo tema. Entonces los invitamos para que se conecten los lunes a las 2 de la tarde en los 9:40 frecuencia U y los lunes a las 4 de la tarde en el en vivo. Si el lunes es festivo, ya ustedes saben, nos vemos los martes. Doctor Andrés, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. No, profe, a ti muchísimas gracias por la invitación y ojalá podamos volver a compartir. Yo siempre intento conectarme el lunes al foro y pues muy contento de haber sido hoy quien pudo participar. A todos y a todas un resto de día muy feliz y nos estaremos viendo. Muchas gracias. A quienes estaban preguntando por la presentación, la compartí varias veces por el chat de esta sala. A todos ustedes una feliz tarde, que estén muy bien y nos vemos dentro de 8 días. Gracias.